Como lo habíamos anunciado ya con nosotros, la doctora Grace Jiménez, politóloga con enfoque de género. Doctora Grace, muchas gracias por acompañarnos a esta hora, un gusto. ¿Cómo le va, Byron? Buenos días, un fuerte abrazo a toda la audiencia de Ecuador TV. Gracias por la invitación. Bueno, esta decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto por violación en 2 artículos del Código Integral Penal ha generado muchas reacciones. Me gustaría escuchar cuál es la suya. Sí, bueno, primero contentas desde las organizaciones de mujeres, desde los grupos feministas, desde la consultoría política con perspectiva de género, estamos contentos porque es un hecho histórico para el Ecuador, pero sobre todo porque es un paso más para la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, ¿no? Recordemos que el Ecuador en Latinoamérica es el segundo país más violento en donde obliga a las niñas a parir. Entonces, el hecho de haber despenalizado el aborto, el hecho de haber dado este paso tan importante, yo creo que marca un hito para este nuevo Ecuador que buscamos, ¿no? La maternidad debe ser deseado, no será, era nuestra consigna. Pero, vamos, y voy a ser de abogado del diablo, espero que no me acusen los sectores contrarios, pero hace poco teníamos a una representante de Provida y lo que ella ha dicho es que nunca se ha sancionado y no hay niñas presas ni adolescentes que han sido, sancionadas legalmente porque la Constitución las protege. Y un poco la reflexión era, las niñas, las adolescentes necesitan un acompañamiento, no una posibilidad de ir y así practicarse un aborto y que se va a incrementar el número de abortos y que el aborto es un gran negocio y vamos, muchas otras consideraciones quizás un poco éticas, pero una niña o un adolescente tiene capacidad, una madurez mental como para tomar una decisión si efectivamente el aborto es la solución a un embarazo no deseado por violación, por ejemplo. A ver, debemos tener 2 escenarios, Byron. El primero, tal vez una constitucionalista le podría profundizar mucho más el tema, pero nosotros desde la consultoría le podemos plantear 3 escenarios. El primero, en 2013, nos dieron un COIP que criminalizaba el aborto, incluso en caso de violación. Desde entonces, más de 20.000 niñas fueron obligadas a parir en el Ecuador, producto obviamente de esta regresión de derechos que se dio en 2013. El COIP data de 1938, es decir, donde la mujer éramos sujetas de derechos de segunda clase. Obviamente hay algunas reformas que han ido mejorando un poco más el tema del COIP, pero la ley penal es la más dura, la más violenta en este Ecuador, ¿no? Segundo, hay que entender 2 cosas. Las niñas, al tener un derecho a una vida libre de violencia, no se está tratando como tal. Si usted analiza, por ejemplo, en el Azuay, salió una nota antes de ayer en uno de los periódicos en donde 234 niñas sufren abuso sexual, producto del confinamiento, producto de la exacerbación de la violencia, producto de la pandemia, y obviamente no hay un Estado que les cuide. Los niños pasan 24/7 en su casa, seguramente con su agresor, seguramente con su padre de familia, con su tío, con su primo, que están abusando sexualmente de ellos. Entonces hay que entender que una niña de 14 años que queda embarazada, producto de una violación de uno de las situaciones más duras y más abominables que pueden existir en el mundo, tenga que encima dar a luz y que se corte su infancia, se corte su educación, pero sobre todo una vida digna. Eso como segundo escenario. Y como tercero, el aborto es clandestino en el Ecuador y en algunos países en el mundo. Entonces, decir que no hay una criminalización, que no hay niñas encerradas, no quiere decir que el aborto no exista. El aborto existe, pero de forma clandestina. ¿Qué nos dice el hecho histórico de ayer de la Corte Constitucional? Que efectivamente se despenaliza el aborto por violación, pero sobre todo que le brinda a un sistema de salud garantías para practicar un aborto en el caso de sin miedo a que le lleven preso, sin miedo a que le judicialicen, sin miedo a que le estigmaticen, sin miedo a que le criminalicen. Entonces, hay que entender que también el aborto en el Ecuador no es un tema religioso, no es un tema de estigmatización, no es un tema de dogmas ideológicos y religiosos, sino es un tema de salud pública.
Entonces hay que entenderlo desde la visión jurídica, hay que entenderlo desde la visión social, pero sobre todo hay que entenderlo también desde la visión sanitaria. Desde el punto de vista de los pro vida humanistas, dicen que un crimen aberrante como una violación no puede solucionarse con otro crimen, porque al darse un aborto consentido o legalizado es una manera también de asesinar a alguien, dicen. Ellos plantean también que la pena de muerte debería existir para los violadores, lo cual también es un crimen, y está vetado en la Carta Magna de los Derechos Humanos. Nuestra Constitución no permite la pena de muerte aún, porque estaría en contra de los derechos internacionales. Entonces, todo es desde la visión que usted lo vea, ¿no? Yo sí quisiera, de hecho, hago un llamado a estos grupos pro vida que no tienen como objetivo garantizar la vida. Nosotros también garantizamos la vida, pero una vida digna y una vida libre, ¿no? Que las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que no decidan otras personas. Pero ellos no han dicho nada sobre el tema del incesto, no han dicho nada sobre los temas religiosos. Vemos que muchos casos de abuso sexual a niños y niñas también se dan por estos padres religiosos, curas religiosos, y no han dicho nada de eso. Entonces, la pedofilia también es uno de los crímenes más aberrantes que existe en el mundo. Entonces, sí me gustaría conocer la visión de ellos y debatir, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas más importantes que se deben dar en el Ecuador, y creo que se ha visto ya desde la Carta de las Autoridades, desde la Carta del presidente electo Guillermo Lasso, es obviamente debatir, poner sobre la mesa las urgencias, hablarlo, pero sobre todo garantizar democracia y una progresión de derechos. Grace, muchos sectores de pro vida dicen que esto lo que va a ser una gran apertura a un aborto indiscriminado con el pretexto, entre comillas, de una violación o de un embarazo forzoso, si se quiere. ¿Podría darse este fenómeno, más allá de que sabemos y estamos absolutamente de acuerdo que una violación a una menor de edad es un delito, pero que efectivamente cualquier mujer podría decir he sido violentada y vengo a abortar? A ver, dos cosas. La primera, lamentablemente, siempre hay este sistema machista y patriarcal en donde dice que las mujeres mentimos, en donde habla o pone sobre la mesa de que las mujeres vamos y mentimos por el mundo sobre las cosas que nos suceden, ¿no? Eso no se da. Aparte, yo creo que el hecho de que se despenalice el aborto en el Ecuador apoya mucho más al sistema de salud, como ya lo planteé, pero también a un sistema judicial. Ustedes ven que hoy 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador sufren violencia, 118 femicidios en el 2020, de las cuales el 63% tenían una boleta de auxilio. Obviamente sabemos que un sistema judicial le está fallando también a las mujeres. Frente a eso, cuando las niñas denuncian, hay un estudio del INE, que Ecuador en cifras, en donde habla que el 83% de las niñas violadas no han denunciado. Entonces, ¿por qué? Por el miedo a ser criminalizadas, por el miedo a ser juzgadas, por el miedo a que incluso el sistema de justicia no le ayude. Entonces, obviamente, todo esto es complementario, no es un trabajo. Obviamente, el sistema de salud es un trabajo de las autoridades de turno, es un trabajo de las organizaciones de mujeres, pero sobre todo es un trabajo del sistema judicial. No, esto es mentira decir que las mujeres vamos a andar por el mundo diciendo que hemos sido violadas y vamos a abortar, ¿no? Es un tema que ya está escrito en el COIP, obviamente, que dice que una mujer en el artículo 150, numeral 2, en donde dice que las mujeres tienen acceso a un aborto siempre y cuando tengan un problema, una enfermedad mental. Hoy solo enfermedad mental se retira, gracias a lo que ayer ha dado este hecho histórico la Corte Constitucional. Entonces, obviamente, es un proceso judicial, se tendrá que poner la denuncia, pero obviamente se tendrá la decisión de querer dar a luz o no al hijo de un violador. Finalmente, Grace, esto también le permite a los médicos, digamos, trabajar con tranquilidad para salvar vidas, que vamos, que los médicos en su mayoría tienen esa vocación, porque así lo establece además su código de ética. Por supuesto, los abortos, como le decía Byron, en el Ecuador son clandestinos, y eso ha producido que más de 20.000 mujeres hayan muerto, 23.000 mujeres hayan muerto en el mundo.
Entonces es un problema de salud pública también, y el hecho de que ya esté no legalizado, esté despenalizado, digamos así, el hecho de que ya esté una demanda en la Corte Constitucional, que es el ente mucho más grande que tenemos en el Ecuador, ha permitido que hoy el sistema de salud actúe de acuerdo a la normativa y sobre todo al código de ética, y sobre todo sin miedo a ser judicializado, sin miedo a ser criminalizado y sin miedo a que tomen medidas penales, que son las más fuertes en el Ecuador, por practicar abortos. Mucho que conversar, pero muy poco tiempo en televisión. Muchas gracias, doctora Grace Jiménez, politóloga de Enfoque de Género. Muchísimas gracias.